Mateo capítulo 2 vamos a ver todo el capítulo, bastantes versículos. Normalmente vamos avanzando un poco más lento, pero creo que la historia y el relato de hoy vale la pena leerlo y estudiarlo todos juntos. Entonces vamos a leer los versos 1 y 2, que dice así: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Padre, te pedimos, Señor, que nos des un corazón enseñable, una mente enfocada en tu palabra, que nos ayude, Señor, a enfocarnos en eso y a no distraernos en lo que traemos en nuestra mente o lo que está a nuestro alrededor, sino que podamos oír de parte tuya lo que tú nos dejaste para que te podamos conocer, Señor. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El relato del capítulo 2 es bien interesante porque, como hemos estado viendo, Mateo, el evangelista, Mateo, el autor de este evangelio, está relatándonos y narrándonos sobre Jesús. En el primer capítulo él trazó una línea genealógica para mostrarnos de dónde viene Jesús, cuál es su origen. ¿Por qué es importante esa lista? Parece interminable de nombres y tiene un propósito, y es que Mateo quería que sus oyentes pudiesen entender de que Jesús era un judío, era de la nación, era descendiente de Abraham, pero no solamente era eso, sino que también era descendiente del rey David. Y como Mateo está pensando al escribir este evangelio, teniendo en mente principalmente a los judíos, él quiere dejar clara esa conexión, que Jesús es quien dijo el ser, y Jesús es este Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces ya como que empezando a mostrar y a revelar quién es este Jesús, él sigue hablándonos en el capítulo 2 sobre las cosas que rodearon el nacimiento de Jesús, de este Mesías, ¿no? Y lo que vemos acá en los primeros dos versículos que acabamos de leer es que Mateo nos habla de estos sabios que vienen del oriente. Es interesante porque se nos menciona que la llegada de estos sabios del oriente, fue en un tiempo en particular. Ya Jesús había nacido, y cuando ves, por ejemplo, el verso 16 del capítulo 2, vemos la historia de lo que Herodes hace cuando va a mandar a eliminar a los niños. Él pone una edad de menores de 2 años, de 2 años para abajo. Después de consultar, ver lo que decía la profecía, calcular los tiempos, Herodes decide que la edad de los niños que van a morir son de 2 hacia abajo. Entonces, lo que eso nos indica realmente es que cuando llegan los sabios del oriente a ver a Jesús, no es como la típica escena que vemos en las películas de Navidad, donde ves a los sabios llegando cuando Jesús está en el pesebre. Los sabios del oriente llegaron a ver a Jesús cuando vemos en el verso 11 que José y María estaban en una casa, no estaban en el pesebre, ya estaban en una casa. Entonces es muy probable que Jesús haya rondado ya un año, más de un año. Probablemente Jesús ya andaba caminando por ahí como un niño. Y es en ese momento cuando llegan estos sabios del oriente y van en busca de esto que ellos están tratando de entender, que hacia dónde Dios los está guiando. Ahora, también Mateo nos dice que en esa época el rey Herodes era el que estaba gobernando la zona de Judea. Ahora es conocido como Herodes el Grande, este hombre que está gobernando Judea. Ahora, ¿quiénes eran estos sabios? Algunos le llaman los magos, los 3 reyes magos. Muchas cosas que hemos absorbido de la tradición, que realmente la Biblia no enseña. Pero es evidente que estos hombres, que no sabemos si eran 3, en ninguna parte de la Biblia dice que eran 3, eran hombres de alta posición, eran probablemente hombres que eran cultos, tenían cierto trasfondo religioso, tenían influencia política y son del oriente. No se nos dice exactamente de dónde vienen. Algunos creen y piensan que venían de la zona como de Persia y estaban en búsqueda de este Jesús, y que recibieron como una revelación de Dios o interpretaron ciertas cosas y Dios lo usó para guiarlos hacia Jesús, para venir a conocer este rey de los judíos que ellos andan buscando. Ahora,
esta idea como magos, como lo ponen algunos, o estos sabios, como lo pone la versión que uso yo, eran hombres obviamente que eran expertos en ver estrellas, están mirando el cielo. Ven las estrellas, observan las estrellas y empezaron a notar que habían ciertas cosas y Dios a través de eso, no sabemos cómo, pero les da a entender que van a ser un rey de los judíos y empiezan a buscarlo. Entonces, cosas que los evangelios no dicen los evangelios cuáles eran sus nombres, tampoco dice que eran solo 3. Entonces no podemos agregarle al texto cosas que el texto no dice. No eran reyes, eran sabios. Ahora, ¿cuál era su propósito? Ellos andaban buscando a este rey de los judíos porque venían con una intención muy clara. Buscarlo para adorarlo. Ese es el propósito que tienen estos hombres. No saben quién es, saben que es un rey de los judíos y lo andan buscando y están cerca, todavía no llegan, pero lo andan buscando específicamente para adorarlo. Una de las cosas que llama la atención del texto es que dice que vimos su estrella. Entonces es un poco difícil ponernos en la mente de ellos, pero los que han estudiado esa época y ese contexto mencionan de que a veces estos hombres sabios, estos hombres que observaban las estrellas, tenían una creencia de que cuando nacía una nueva estrella, eso significaba que un nuevo rey iba a surgir en alguna parte. No podemos afirmar eso porque la Biblia no nos dice eso, pero quizás es un poco del trasfondo que estos hombres tienen, pero es evidente que a través de lo que ellos están observando en el cielo que está pasando, Dios de alguna manera se les reveló y les dio un poco de información de lo que iba a suceder. Es todo lo que podemos decir, no podemos armar más conjeturas. Entonces, lo que sí sabemos es que ellos lo andan buscando sin saber cómo se llama, sin saber quién es. Solamente tienen esta información y el propósito es buscarlo para adorarlo. Y lo quieren adorar genuinamente. Ahora, sigamos leyendo, versos 3 al 8. Cuando lo oyó el rey Herodes, aquí entra otro protagonista de este relato. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Dice, y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Entonces, este rey, Herodes, es importante, es el primer Herodes de la dinastía. Ahora, es fácil confundirnos, y no los quiero confundir más, pero es fácil confundirnos cuando vemos los evangelios, hay muchos Herodes, hay varios. Entonces, lo único que quiero que sepas es que este es el primero, es Herodes el Grande, es el primero, y es interesante porque este hombre, Herodes el Grande, era medio judío, y medio idumeo. Entonces era como un pueblo que había sido asimilado dentro de los israelitas. No era descendiente de David, por lo tanto significaba que no era un rey legítimo. También esa es una de las razones por las cuales los israelitas realmente no lo querían a Herodes, porque sabían cuál era su familia. Y tampoco era realmente descendiente ni siquiera de Jacob. Los idumeos vienen de Esaú. Entonces no tiene nada que ver con lo que los israelitas son, pero Herodes tenía buenos contactos con los romanos. Y después de una serie de revueltas y conflictos en la tierra de Israel, los romanos básicamente a su familia los pusieron como los reyes de esa zona que es la zona de Judea, la parte sur de Israel. Entonces era un gobernante, es conocido el Grande, porque hizo grandes cosas, un hombre que construyó muchas cosas. Una de las cosas quizás más destacables de Herodes es que él construyó el templo que Jesús va a caminar. El templo que construye Herodes fue un templo impresionante, era una de las cosas impresionantes del mundo en ese tiempo. Entonces él lo edificó, le gustaba la arquitectura, fue un gobernante, dice la historia, que mantuvo la paz, un gran constructor. Y especialmente este templo que era muy, muy impresionante verlo. Pero también los historiadores hablan de que este era un hombre paranoico. Y creo que eso es importante entenderlo. Era un hombre paranoico, era un hombre celoso y era un hombre que le tenía miedo a perder el poder.
Una de las cosas que hizo este hombre es que, por ejemplo, asesinó a su esposa, porque sospechaba de que ella quería quitarle el trono. Eliminó a varios de sus hijos por lo mismo, porque tenía miedo de que alguno de ellos le quitara el trono. Entonces eso ya te va diciendo qué tipo de hombre es este hombre, cómo piensa de su trono, cómo piensa de su corona, cuál es su actitud, y al final vamos a aplicar eso a nuestra vida. Pero por el momento eso es lo que tenemos que saber de este hombre. Ahora, su actitud respecto a la noticia de este judío, de este rey de los judíos que los sabios le dicen que ha nacido, es que su reacción fue que se conmovió. La idea de esa palabra a lo mejor en español no la podemos como que explicar bien, pero realmente habla de una persona que se agita y una persona que se atemoriza. O sea, la noticia de que había nacido un rey de los judíos le trajo agitación y mucho, mucho temor. Entonces tenemos que tener presente qué tipo de persona es Herodes. Es un hombre que le teme y está dispuesto incluso a asesinar a la gente de su familia para perpetuarse en el trono. Y esta noticia lo deja así como descolocado. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que Mateo nos dice que Herodes hace? Es básicamente manda a llamar a los líderes religiosos. Y eso te demuestra que es un judío híbrido, porque no conoce, no tiene muy claro este concepto o esta figura del Mesías. Tiene que pedirle a los líderes religiosos que le expliquen un poco de qué se trata. Tiene una noción muy vaga de esta figura del Mesías, es superficial, siendo un rey de los judíos. Entonces manda a llamar a su petit comité y básicamente le dice, explíquenme de qué se trata esto. Y dice en el verso 7 y 8 que finalmente él como que adopta una postura bastante cínica y manipuladora con los sabios, porque le dicen, a ver, vayan y búsquenlo y cuando lo encuentren me avisan porque yo también quiero ir a adorarlo. Ahora nosotros conocemos toda la historia. Ellos en ese momento no sabían realmente cuáles son las intenciones de Herodes, pero sus intenciones son básicamente eliminar a Jesús. No anda buscando a Jesús para adorarlo, anda buscando a Jesús para eliminarlo. Otros personajes de este relato son los líderes religiosos que él manda a llamar. Son los sacerdotes y dice que son los escribas. Los sacerdotes básicamente eran los líderes religiosos que supervisaban el culto y la adoración a Dios. Son las personas o uno de los grupos con los cuales Jesús va a tener fuertes enfrentamientos en su ministerio. Pero también aquí Mateo menciona que están también los escribas. Y los escribas eran los expertos en la ley de Moisés. Eran los abogados. Ellos conformaban este grupo de personas que asesoraban al rey y que evidentemente conocían, y esto es muy interesante y después lo vamos a aterrizar a nuestra vida, ellos conocían de la profecía del Mesías. De hecho le dicen, no, sí, es en Belén. En Belén está profetizado que va a nacer este Mesías. La posición geográfica que ellos dan es Belén. Y Mateo cita esta profecía de Miqueas 5:2, que el Mesías va y lo aplica eso, y lo aplica a la figura de Jesús. Pero realmente es una aldea muy, muy pequeña y está muy cerca de Jerusalén. Por eso es muy probable que los sabios hayan llegado ahí pensando de que si es un rey de los judíos, evidentemente, y la estrella está por aquí, tiene que nacer en Jerusalén, pero no va a nacer en Jerusalén. Entonces va a nacer en Belén. Interesante, otro vínculo con lo que Mateo quiere dejar claro. O sea, la ciudad de Belén es la ciudad de David, del rey David. Entonces no solamente el Mesías es un descendiente de David, sino que también va a nacer en la ciudad donde nació el rey David. Jesús es el descendiente de David, es el heredero legal, no como este rey falso, como Herodes. Ahora, interesante que es Belén. La palabra Belén, el nombre Belén, quiere decir casa de pan. En esta ciudad, en la ciudad del pan, va a nacer el pan de vida. Es interesante ver todas estas cosas que Dios está revelando. En la casa de pan va a nacer el pan de vida. Ahora, sigamos leyendo, versos 9 al 12. Después de oír al rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Entonces, la idea que da el texto es que la estrella empezó a moverse. Dice, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño.
He leído un montón de teorías de qué es esa estrella, que es un cometa, que es hasta un ovni. O sea, créeme que hay de todo. La Biblia dice que es una estrella y se mueve y se detiene. Entonces, eso es lo que Dios quiere que sepamos. Pero la intención y Dios está obrando a través de eso para guiar a estos hombres, para guiarlos al punto geográfico. No como, ¿cuál es el punto de Google Maps? Por favor, aquí. Y ahí los va a llevar. Entonces, dice el verso 10, cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño, verso 11, con su madre María, dice, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Entonces, es muy probable, como decía hace un rato, que al estar Belén muy, muy pegada a Jerusalén, los sabios se hayan confundido y hayan pensado que en esa ciudad era donde iban a ser. Pero no, todavía el GPS se estaba moviendo. No era ese lugar exactamente. Dios usa su providencia, su mano todopoderosa, usa las cosas para guiar a la gente donde Él quiere guiarlos. Y el lugar donde Dios quería guiar a estos hombres era exactamente en la posición donde estaba Jesús. Y como vimos acá, este niño ya está con sus padres en una casa, ya no está en el pesebre. Imagínate un poco la escena, ¿no? O sea, para José y María ver estos extraños, esta comitiva, me imagino. A veces igual vemos en las películas que vienen tres nada más, ¿no? Yo creo que era una comitiva grande porque no eran cualquier tipo de persona. Otra vez tenemos que desprendernos un poco de la idea que eran tres. Entonces llegaron y el encontrar el lugar les produjo gran alegría. Pero esa gran alegría también fue acompañada de adoración. Se alegraron por dar con este niño, pero cuando lo vieron, ¿cuál fue su reacción? Se postraron y adoraron y entregaron regalos extravagantes a Jesús y a su familia. Los regalos, dicen aquí los estudiosos de la Biblia, que son regalos que normalmente en ese mundo y en ese contexto se le regalaban a gente importante. El oro era algo que siempre estaba asociado como la realeza, a reyes. El incienso era algo que se usaba, por ejemplo, en el servicio, las ofrendas que se ofrecían a Dios en el templo. Y la mirra era un perfume que, interesantemente, se usaba mucho para embalsamar los cuerpos de los muertos. ¿Te imaginas cómo debe haber reaccionado María y José cuando le regalaron mirra? ¿Qué esperaba una futura mamá en su baby shower? Nada que le acuerde el día en que su hijo va a morir. Piensa en eso. Entonces, así como que, ¿pero por qué si está recién comenzando su vida? ¿Qué significa esto? Entonces fueron y lo vieron, se alegraron, se postraron y adoraron. Y Dios, su mano y su providencia, les advierte que no tienen que regresar por el mismo camino, porque Herodes básicamente ya está ejecutando un plan. Pero Dios tiene un plan más grande. Verso 13 al 15. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños. Parece que este José es realmente José el soñador. Es más que el del Antiguo Testamento. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y se estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Y como ya vimos antes, vemos ahora y vamos a ver después, cada cierto tiempo Mateo inserta un comentario para que se cumpliese lo que estaba escrito. Eso es muy importante para Mateo porque Mateo quiere dejar claro que lo que está sucediendo no es una historia de casualidad, no es algo al azar, es algo que Dios reveló desde antes que eran cosas que iban a suceder. Y la profecía, o sea, cuando Dios anticipa algo que va a suceder, es una de las razones, y creo que es la razón más confiable por la cual podemos creer que el Dios de la Biblia es verdadero. Porque lo que Él dice se cumple. Ahora, una de las cosas que vemos acá que Dios interviene es para mover a José de donde él está, de Belén, y se va a Egipto. Entonces, le vuelve a hablar a través de sueños y le señala básicamente cuáles son los planes de Herodes, y cuáles son sus intenciones. Entonces, Herodes está maquinando para eliminar
al Mesías, está orquestando un plan para atentar en contra del Mesías, el ungido de Dios. Ahora, quiero que dejes marcado aquí en Mateo y vayas conmigo a un salmo, el Salmo 2. Si has estado viniendo con nosotros, hace un par de miércoles atrás lo leímos, lo estudiamos, pero el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Tiene una connotación con David, pero tiene una aplicación también hacia el futuro. Y fíjate lo que dice, muy interesante. Es una buena descripción de lo que Herodes está haciendo aquí, en contra, o planeando y maquinando en contra del ungido de Dios, que es esta idea del Mesías, que es Jesucristo. El Salmo 2, verso 1 al 4. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos tiemblan con cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, ¿cómo reacciona Dios ante esto? El que se sienta como rey en los cielos se ríe. Se ríe. El Señor se burla de ellos. Entonces los reyes de la tierra traman, hacen planes de complot para atentar en contra del ungido del Señor. Y el ungido del Señor es el Mesías, es Cristo. Pero el Señor se ríe de ellos, se burla. Y esta historia es eso, Dios se está burlando de Herodes, de sus planes. El hombre tiene planes para mal, Dios los va a usar y los encamina para bien, para sus propósitos. Entonces, ellos, bajo la intervención de este sueño de que Dios le habla a José, se mueven hacia Egipto y Mateo explica que este evento tiene significancia porque es algo que el Antiguo Testamento también dice que iba a suceder. Puedes leer Oseas 11:1 después. Habla un poco de esto. Ahora, es interesante que es interesante la significancia de Egipto en la historia de los israelitas. O sea, ¿de dónde fue el éxodo? De Egipto. Dios sacó a su pueblo de Egipto, a los israelitas. Entonces Dios sacó a la nación de Israel de Egipto. ¿Y qué hizo después? Hizo un pacto con ellos como una nación en el desierto. Pero aquí en este momento, Dios envía a Egipto a el ungido y después lo saca de Egipto y lo trae. ¿Y qué es lo que Dios está queriendo comunicar con eso? Creo que Él está queriendo comunicar algo muy importante y es que el Mesías se identifica en todo con la gente que vino a salvar. O sea, Él también, Dios lo saca de Egipto. Se identifica con el pueblo que Él vino a salvar. El que va a cumplir todas las promesas, este Mesías que va a cumplir todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, también se identifica con la gente en que Dios también los sacó del mismo lugar para salvarlos a ellos. Sigamos leyendo, versos 16 y 18. Vamos rápido, después vamos a ponernos un poco más lento. Herodes, al verse burlado, ahí está, ¿ves? Dios se burla de los gobernantes. Traman cosas absurdas, Dios se burla de ellos. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta. Ahí va otra vez Mateo. Por el profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Imagínate este hombre, Herodes, perverso, en un arranque de furia por haber sido burlado, manda a ejecutar a menores de 2 años. Paranoico, inseguro, un dictador. Imagínate, si no tuvo reparos en asesinar a sus propios hijos por temor a perder el trono, ¿qué no va a hacer con niños que no son sus hijos? No tiene ningún problema, tiene la conciencia cauterizada, un corazón endurecido. Pero nuevamente, Mateo explica para ver cómo Dios está en control de todas las cosas y está acomodando todas las cosas y se ríe de los planes de reyes perversos. Como esto también tiene significancia, este evento, con cosas que Dios anticipó y anunció desde el Antiguo Testamento. Otra profecía que tiene conexión con Jesús. Verso 19 al 23. Pero cuando murió Herodes, porque todo hombre tiene su día,
incluso los poderosos. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José, José el soñador, en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, plural: él será llamado Nazareno. Entonces, José, su esposa, Jesús, es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar a Israel. Dios vuelve a hablar a José por medio de sueños y le revela básicamente que ya la amenaza de Herodes ya no está y es tiempo de volver, es tiempo de regresar a la tierra, a su tierra. Ahora, me encanta José. No sabemos mucho de José, pero cuando vemos su vida y lo poco que le aparece en el Nuevo Testamento, se confirma lo que Mateo 1 dice, que era un hombre justo. Me encanta José, en el cielo lo vamos a conocer. Dios lo guía. ¿Y qué es lo que hace José? Obedece. Obedece la guía del Señor. El Señor le muestra que es tiempo de regresar y él obedece, es tiempo de regresar. La idea aparentemente era probablemente quizás regresar a Belén o al área de donde ellos son, que es el área del sur, que es el área de Judea. Pero está este descendiente, este hijo de Herodes, Arquelao, que es su hijo y representa una amenaza, y José tiene miedo, ¿no? ¿Cómo podemos tener miedo? Dios vuelve a intervenir y lo redirige y realmente lo dirige donde Dios quiere que José y María estén para que su hijo, el Hijo de Dios, crezca en un lugar determinado. Y los lleva a establecerse en el área de Galilea. Y dice Mateo que eso también tiene que ver con algo que los profetas dijeron. O sea, todo está finamente ajustado y planeado por Dios y está mostrándonos el caminito. ¿Para qué? Porque Él quiere que tú y yo sepamos que este no es cualquier hombre. Este es el Hijo de Dios hecho hombre. Y cada movimiento, cada cosa que Él va a decir, que Él va a hacer, tiene que ver con algo más grande que está anticipado desde mucho tiempo atrás. Nadie puede decir Jesús inventó las evidencias. Tú no puedes elegir el lugar donde tú naces, al menos que sea Dios. Claro. Y ese es el punto. Entonces José está siendo guiado por Dios y José está respondiendo en una amorosa obediencia. Dios lo mueve hacia Nazaret, Galilea. Ahora, esto es a lo mejor 2000 años para acá, no significa mucho para nosotros, pero pensar de que el rey de los judíos nació en Belén y se crió en Nazaret es algo tremendo. Es algo tremendo. Piensa en esto. El Hijo de Dios no nació en el epicentro del mundo. El epicentro del mundo en ese tiempo es Roma. O sea, no fue un asesor de relaciones públicas con Dios y le dijo: mira Dios, si quieres tener un gran impacto, tienes que mandar a tu hijo al lugar donde todas las cámaras están apuntando ya. Ahí seguro vas a tener muchos seguidores y un impacto tremendo. Eso es lo que queremos, darle el primer golpe. Mándalo a Roma. No fue a Roma. No fue a un país importante, fue a una pequeña nación ocupada como Israel. Ok, el Hijo de Dios no nació ni creció tampoco en el epicentro religioso de su propia nación, que era Jerusalén. Es muy probable que esa es la razón por la cual los sabios preguntan en Jerusalén si saben algo de esto, porque lo lógico sería, bueno, si va a ser un sumo sacerdote y va a cumplir esta función, tiene que evidentemente nacer en el lugar de acuerdo a lo que él es, pero tampoco así. Tampoco Jesús nació en el epicentro religioso de su nación. Nació en Belén, una aldea, y se crió en Nazaret. Ahora, Nazaret era una ciudad insignificante y Nazaret era una ciudad de muy, muy, muy mala reputación. Por eso cuando después vamos a ver en los evangelios, cuando dice, hemos encontrado al Mesías y hablan de Jesús de Nazaret, ¿cuál es lo que dice? ¿De Nazaret puede salir algo bueno?
¿Por qué? Porque los judíos sabían que era una ciudad de mala reputación. Nada bueno salía de ahí. Una ciudad peligrosa, una ciudad con un montón de asuntos sociales. Pero ¿qué nos habla de eso? Que tú como hombre, tú como mujer, como esposa, incluso teniendo una familia, puedes crear una familia piadosa en el peor de los contextos. A veces nos andamos buscando el contexto ideal para crear una familia feliz y segura. Y Jesús creció en Nazaret. En Nazaret. Entonces, ¿qué nos habla eso de nuestro Dios? Que Dios se asocia con los humildes. No nació en la ciudad más impresionante del primer siglo. No nació en la ciudad más importante espiritualmente de su nación. No. Dios nació en una forma, en una ciudad, en un contexto humilde. Humilde. No hay ninguna barrera que nos impida acercarnos a Él de alguna clase social o de algún tipo de trasfondo religioso. No. Dios es eso. Jesús es eso. Es Dios con nosotros. Nos podemos acercar. Se identifica con nuestra realidad. Y también dice, aunque no sabemos específicamente a dónde está apuntando Mateo, porque dice que esto también fue predicho por los profetas, por varios. No podemos rastrear nada más a un lugar. Mateo no nos dice eso, pero esto también habla de que incluso esto, la ciudad en la que iba a nacer, o la que iba a crecer, era algo que Dios venía como que anticipando desde antes. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar esto a nuestra vida? Que creo que es lo más importante. Y quiero que pienses esto la Navidad que viene. Porque pensamos en la Navidad y pensamos un niño en un pesebre, pero este niño en un pesebre, este pequeño niño, fue una amenaza para un rey y para mucha gente. Y es una amenaza para nosotros. Y ahorita vas a ver por qué. Herodes y todos los personajes que vemos acá representan un tipo de persona. Herodes representa a las personas que tienen temor y que son hostiles hacia Jesucristo. Tienen miedo y reaccionan con hostilidad a Jesucristo. Herodes era un rey paranoico, era inseguro, temeroso de perder su trono como el rey de los judíos. Eliminó a su esposa, eliminó a varios de sus hijos. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perder su trono. Amaba ser el rey, amaba gobernar su vida y gobernar a los demás. No estaba dispuesto a rendir su corona y su trono a nadie. No importa si fuesen niños que tenían su misma sangre. Tanto es así que siempre buscó cualquier amenaza que lo pudiese llevar potencialmente a perder su trono, a eliminarlos completamente. Hoy también hay muchas personas como Herodes que temen y se molestan con todo lo que tenga que ver con Jesucristo y lo que Él es o quién Él es y lo que Él representa. Dice, no, yo no soy como Herodes, yo no mataba a nadie. A lo mejor no, pero no quieres rendir tu trono, no quieres rendir tu corona. Tú quieres seguir siendo el rey. El estar consciente de quién es Jesús, Él es el rey legítimo. El reconocer eso, reconocer quién es Jesús y que Él es el rey verdadero, implica para todo el resto que tenemos que bajarnos del trono y rendir nuestras coronas a Él, porque Él es el rey legítimo. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo no estoy dispuesto, yo no quiero rendir mi vida a Jesucristo. Yo quiero seguir el control de mi vida. Y háblame de Dios y háblame de espiritualidad y no hay ningún problema, pero tocas a Jesucristo y los problemas comienzan. Porque la gente sabe para dónde lleva eso. Entonces Herodes es este hombre que se aferra a su vida, se aferra a su trono, se aferra a seguir siendo el rey y hacer lo que él quiere y hacer con los demás lo que él quiere. Y así hay muchas personas en este mundo y quizás en esta iglesia ahora. Mateo 16, 25 y 26, más adelante Jesús va a decir, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y ahí está Herodes, aferrándose a su vida con sus garras y sus dientes para no soltar nada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con Herodes? Va a terminar perdiendo su vida, su trono y todo. Entonces a lo mejor estás así hoy. ¿Has oído de Jesús?
¿Te han clarificado quién es Jesús, tus asesores? Pero aún sigues sin rendir y bajarte del trono. Quieres seguir siendo el rey de tu vida. Pablo en 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, hablando de la obra de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Herodes y los que son como él, al aferrarse a su autonomía e independencia de Dios y aferrarse a su autogobierno, lo único que están haciendo es perder su vida, perderla. Pero si tú rindes tu vida y se la entregas a Dios, vas a ganar la vida. Están los otros, son los líderes religiosos. Y ellos representan a todos aquellos que tienen apatía y que tienen orgullo. Algo interesante en la historia es que al ser Herodes una persona que conocía superficialmente sobre el Mesías, tuvo que pedirle consejo a los que sí sabían. Y esos eran estos hombres. Herodes no tenía clara la figura del Mesías, pero los líderes religiosos sí. Sí lo tenían claro, sí conocían, e incluso vemos que citaron las escrituras del Antiguo Testamento. Sabían de Miqueas 5 y se lo dijeron a Herodes sin ningún tipo de problema. Lo asombroso de esto y de esta historia no es lo que ellos sabían, sino lo que ellos hicieron o lo que no hicieron. Estos hombres, conociendo el lugar del nacimiento, teniendo esta señal de que hay unos hombres que andan buscando a este rey de los judíos que ha nacido, y lo que eso representa, ellos no fueron a buscar, ellos no fueron a ver. Teniendo el conocimiento, teniendo esta señal de que este rey de los judíos ha nacido, no fueron. ¿Qué nos habla eso? Que es algo muy peligroso para ti y para mí, ser un conocedor de la palabra, pero no hacer nada al respecto. Si yo soy solo un conocedor, pero no vivo y no respondo conforme a lo que Dios me revela en su palabra, soy simplemente un religioso, no sirve de absolutamente nada, solamente saber y no hacer nada al respecto con lo que yo sé. Y creo que la Biblia nos muestra que gente que ha sido expuesta a la revelación de Dios y no hace nada, es más severo el juicio en contra de esas personas que los que no saben absolutamente nada. Entonces hay apatía, pero también creo que hay orgullo en ellos. Acuérdate, ellos son religiosos. En el capítulo 1 del capítulo anterior de Mateo dice que este niño va a venir a salvar a su gente ¿de qué? De sus pecados. El propósito de Jesús era venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Y estos hombres religiosos, probablemente con su orgullo, pensaron, nosotros no necesitamos eso. Como todo buen religioso piensa. No, yo soy una buena persona, yo soy religioso, yo leo las escrituras, yo voy al templo, yo voy a la iglesia, pero lo que ellos hacen y lo que ellos saben no afecta su vida, no afecta su corazón. Entonces, el orgullo nos lleva a pensar de que somos buenos porque somos religiosos y porque somos religiosos Dios nos va a aceptar y no necesitamos lo que Jesús vino a hacer. Estamos súper perdidos si pensamos así. No hay nadie lo suficientemente bueno que no necesita a Jesús. Ninguna religión te va a salvar, ninguna iglesia te va a salvar, ningún pastor, ningún sacerdote, nadie te va a salvar, solo Jesús te puede salvar. Pero necesitas darte cuenta de tu condición. Entonces a veces cuando caemos en esta religiosidad de lecturas, de hacer esto, pero eso no afecta a nuestro corazón. Nos volvemos apáticos, nos volvemos orgullosos y estamos muy lejos de nuestro Dios, como estaban estos hombres. Apatía y orgullo. Pablo dice en Romanos 3:10 que no hay un justo, ni siquiera uno. No importa lo religioso que haya sido toda tu vida. No importa si desde niño te llevaron a la iglesia. Eso no nos hace justos. Eso no nos hace merecer absolutamente nada de Dios. A lo mejor el haber crecido en un lugar religioso te evitó de meterte en problemas, pero no te va a meter en el cielo. Entonces no hay un solo justo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tienes que examinar, yo tengo que examinar mi corazón. Y finalmente están los sabios de Oriente.
Estos hombres representan a los que en humildad vienen a adorar genuinamente a Dios, a Jesús. Es interesante estos sabios porque los sabios evidentemente observaron algo y no sabemos cómo Dios y la providencia de Dios usó eso para guiarlos donde Dios quería que ellos estuvieran. Entonces los sabios observaron y siguieron las evidencias que apuntaban y los llevaron a Jesucristo. Y cuando vieron a Jesucristo, cuando estuvieron ahí, estuvieron frente a Él, la respuesta más razonable para ellos fue postrarse y adorar a Jesús. Y esa es la reacción más sensata que cualquier hombre puede hacer al ver y al conocer y a estar frente a Cristo. Se humillaron y adoraron. Ahora, algo interesante aquí es que Mateo 1:21 dice lo que dije hace un rato, que este Mesías iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero en el capítulo 2, inmediatamente Mateo empieza a decir que este Mesías va a tener repercusiones con los hombres de todo tipo de naciones. Los primeros que Mateo pone como gente que reacciona favorablemente a Jesús no son judíos, son sabios del oriente. Entonces la salvación sí era para los israelitas, pero no solamente para ellos. Jesús es el Salvador del mundo. Pero ahí está, ¿en qué grupo estás tú hoy? ¿Estás aquí y eres hostil a Jesús? ¿Estás aquí y a lo mejor piensas de que, ok, sí, está bonita la plática, pero yo voy a seguir haciendo mi voluntad? Estás en problemas, Jesús vino a salvarte. Tienes un serio problema con Dios y ese se llama pecado y eso implica el juicio de Dios. Pero Dios no quiere que perezcas así. Es toda la razón por la cual Dios mismo se tuvo que hacer hombre para venir a rescatarnos. ¿Qué vas a hacer con eso? Tienes que bajarte del trono, abdicar como rey de tu vida. O eres como a lo mejor como estos religiosos. Sabes mucho de la Escritura. Puedes incluso citar de memoria ciertos versículos, pero no han afectado tu vida. Sigues apático y no estás adorando a Jesús. O puedes ser como estos hombres, que con poca información pudieron responder correctamente a lo poco que ellos sabían. Y piensa esto, nosotros tenemos mucha más revelación de Cristo que estos hombres tenían. Ellos todo lo que vieron fue una estrella. Y tú y yo tenemos este libro, que todas las evidencias y todas las señales nos llevan a la misma persona, a Jesucristo. Ahora quiero para terminar que vayas conmigo al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 19, Colosenses 1, 19 al 22. Dice Pablo, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, hablando de Cristo, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que ya están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, como era Herodes. O sea, Dios no era hostil con nosotros éramos hostiles con Él. Dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, dice, su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Nosotros éramos hostiles en contra de Dios, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él vino y nos salvó y nos va a presentar y nos presenta sin manchas e irreprensibles delante de un Dios santo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y sin la obra de Cristo no nos podemos acercar a Dios. Necesitas a Jesús. Renuncia al trono de tu vida. Olvídate. ¿Cómo te ha ido siendo tú el rey? Deja que Él sea el rey legítimo. Él es el único rey legítimo. Renuncia a tus planes. Dios tiene planes mejores para ti. Él vino a salvarnos y a reconciliarnos y a darnos vida eterna.